Hola, vamos a hacer ahora la práctica 3 de Calc. Antes de abrir el archivo voy a poner aquí un ejemplo que está inspirado en lo que enseña en clase, pero bueno, no es lo mismo. Suponemos que somos una empresa y nosotros como empresa le debemos dinero a otras empresas, que son estas, aquí de la 1 a la 20. Y a cada una le debemos esto que aparece aquí. Pues a la empresa 1 le debemos casi 8.500 euros, a la empresa 2 cerca de 20.000 y así sucesivamente. Si queremos saber cuánto le debemos a cada una, ¿qué podemos hacer? Pues como vimos, el calc nos deja hacer operaciones, entonces podemos poner un igual e ir pinchando en las distintas celdas, poniendo un más entre cada uno de los valores, porque así nos lo va a sumar. Y efectivamente sí que lo hace. Voy a darle esta, más esta, más esta, más esta, más esta, más esta, así hasta el final. Vale, terminé, le doy al intro. Vale, me pone estas almohadillas que le llaman hashtag por ahí. ¿Por qué pone esto? Pone esto porque el valor no cabe. Entonces, para hacer que quepa, me tengo que poner entre la columna B y C, que me aparecen unas flechitas, y moverlo para ajustar el ancho, o directamente, cuando esas flechitas están ahí activadas, justo en este punto, hacer doble clic. Y con eso, el ancho de la celda se me va a ajustar al ancho necesario, del valor que más ocupa. Vale, entonces aquí tenemos una deuda de 1.000.000 de euros, un poquito más. ¿Es correcto hacer la suma de esta forma? Sí, se puede, pero si tenemos muchos valores nos podemos volver locos. Era el caso del Excel que puse en clase, creo que tenía 4.000 y pico filas. Para ponerse a hacer una por una hay que tener mucho valor. Y luego que es muy fácil equivocarse, porque es muy fácil pinchar una celda dos veces o saltarse una por el camino. Entonces, esta no es la forma de hacerlo cuando tenemos muchos números. El Excel o el Calc nos dan una serie de fórmulas, nos dan muchas de hecho, que aparecen todas aquí. Si le damos a esta fx, aquí nos aparecen todas las funciones que puede haber, son muchísimas. Pero solo vamos a ver, bueno, muy poquitas. Una de ellas es la suma. Entonces, ¿cómo puedo decirle yo al calc que quiero hacer una suma de muchos valores? Lo primero es poner un igual, eso siempre, porque siempre que quiero hacer una operación o, como vamos a ver, usar una fórmula necesito un igual. Y ahora escribo la palabra suma. Escribo suma, abro un paréntesis, selecciono todas las celdas de las que quiero hacer la suma y, como habíamos dicho, selecciono pinchando y arrastrando sin soltar hasta la última. Y cuando estoy al final, cierro el paréntesis. Vale, puede que no haga falta porque es la única operación que estamos haciendo, pero es bueno acostumbrarse a cerrarlos para coger la costumbre y hacerlo bien. Le doy a intro y me sale la suma, que es lo mismo que tenía antes, pero de una forma muchísimo más fácil y que me aseguro que no me estoy equivocando. ¿Que me puedo equivocar igual? Sí, pero es mucho más difícil equivocarse así que equivocarse haciendo una por una. Entonces, visto esto, ya no me hace falta más. Voy a abrir la hoja que tenemos de Calc 3. Vale, voy a mover la barra hasta la izquierda de todo porque hay algo que no me está apareciendo en pantalla. Y voy a empezar a rellenar esta tabla. Esta tabla trae varias ciudades, entonces nos dice para cada ciudad cuántos visitantes hay en cada uno de los meses del año. Entonces tenemos que rellenar cuánto hay para cada ciudad en total a lo largo del año, pero también tenemos que rellenar para todas estas ciudades cuántos visitantes vinieron en enero y cuántos en febrero y cuántos en marzo y cuántos en abril. Al final esto es hacer la suma. Entonces, ¿cuántos visitantes fueron a Barcelona
en todo el año? Pues tengo que hacer la suma de estas 12 celdas. ¿Las escribo una por una? No, uso la función suma, que ahora ya sé que existe. Como la uso, como siempre, igual para activar que se va a hacer una operación, la palabra suma, ¿vale? Puede estar en mayúsculas, minúsculas, da igual. Abro un paréntesis, pincho desde la primera celda y arrastro hasta el final. Y cuando termino, cierro paréntesis y le voy a dar a intro. Si me fijo aquí en la fórmula que me aparece, que se me rellena automáticamente con lo que yo tengo seleccionado, veo que pone C6, N6. Esto quiere decir que estoy cogiendo desde la celda que está en la posición C6 hasta la celda que está en la posición N y también en la fila 6. Vale, le doy a intro y ya está. Como está todo centrado, lo voy a centrar. Vale, ahora ¿qué tengo que hacer? Lo mismo para la segunda fila. Entonces, ¿qué hago? Vengo aquí, escribo suma y cojo... Uy, le di a algo sin querer. Fuera. Escribo igual, suma, paréntesis y la fila y cierro el paréntesis y doy a intro. Pues es cierto que el valor está bien, pero como vimos en la práctica 2, yo cuando tengo una operación aplicada a una fila y me vale para todas las siguientes, pues ya no necesito volver a escribirla una y otra vez. Cojo esto que tengo aquí, me voy con el cursor a la esquinita inferior derecha y arrastro hacia abajo. Y con eso ya pues tengo la suma para cada una de las ciudades. Ahora necesito el total mensual de todas estas ciudades en enero. Pues va a volver a ser una suma. Entonces, igual que antes, igual, suma, abro paréntesis, selecciono sin soltar desde la primera hasta la última celda, cierro paréntesis y le doy a intro. Lo centro y ahora que lo tengo centrado, ¿por qué centro primero? Porque así cuando ya arrastre la fórmula ya me va a quedar con el formato que yo quiero. Entonces, ahora pincho en esta esquina inferior derecha y como esto que hice para esta columna me vale para esta columna y me vale para esta y me vale para la siguiente, bueno, para todas, arrastro. Vale, con esto tendría hasta diciembre. Si quiero el total anual de todos los destinos, pues me vale también con prolongar la fórmula. Entonces la prolongo y ya está. Aquí tenía un colorcito por detrás de sombreado. El sombreado, el relleno de la celda, que se llama en Calc, se maneja con este bote de pintura. ¿Vale? La A lo que maneja es el color de la letra y el bote de pintura el color de fondo de relleno. Entonces, si le doy a esta flechita, pues busco un color parecido al que había. No está el mismo. Era algo verdoso. Puedo venir aquí y personalizarlo. A ver. Era algo por aquí, pero muy clarito. Ahí. Y con eso estaría terminada esta tabla. ¿Está terminada la hoja? No. Un archivo de Calc recibe el nombre de libro, también de Excel. Y dentro de un libro puede haber muchas hojas. Entonces yo aquí tengo una hoja que es la de turismo y eso lo veo aquí abajo a la izquierda. Vemos que hay como puede haber varias pestañas, a veces solo hay una. En los otros ejercicios solo había una, aquí hay dos. Entonces, esta pestaña es una hoja, esta de aquí es otra. Vale, en este caso, pues vamos a resolver lo mismo. O sea, lo mismo, vamos a resolver más operaciones utilizando otras funciones. Aquí tenemos unas notas de un alumno o una alumna con varias asignaturas inspiradas en cuarto de ESO, creo. Y nos piden, pues, para cada asignatura, qué media tiene al final. Entonces la media es la media de la primera, la segunda y la tercera evaluación.
Entonces vosotros sabéis que podemos hacer la media sumando una nota más otra y dividiendo entre el número de notas que tenemos. Podríamos decir, vale, esto es igual a pues esta celda más esta celda más esta celda, todo eso, por eso entre paréntesis, entre 3. Vale, pero vimos que había un montón de fórmulas en el calc y entonces pues malo será que no haya una de media. Y efectivamente hay una fórmula que nos permite poner la media. En calc en gallego la fórmula es media, pues la mayoría tenéis que poner la palabra media. Al estar en castellano es promedio, entonces yo lo voy a resolver con promedio. ¿Cómo obtengo la media de varias celdas? Pues es igual que la suma, pero en vez de poner la palabra suma, pongo la palabra media o promedio. Entonces yo escribo igual a promedio, abro un paréntesis y elijo esas 3 celdas. Pincho y arrastro sin soltar, cierro paréntesis, le doy a intro y me aparece lo mismo que me había aparecido antes. Y con eso estaría la media, ¿vale? Los que lo tengáis en gallego, pues es igual a media, abrimos paréntesis, seleccionamos todas las celdas, cerramos paréntesis y le damos a intro. Yo si doy a intro, me aparece este mensaje que pone nombre. Cuando pone nombre es que hay una fórmula que su nombre no se está entendiendo en estos casos. Esto es porque aquí tiene que ser promedio. Si lo tenéis en gallego y escribís promedio, pues también os va a poner nombre, porque lo que espera es que pongáis media. Esta es la nota media final, es verdad que está bien, pero queda un poco exagerado poner tantísimos decimales. Lo ideal es venir aquí a este 0.0 y decirle que esto es un formato número. Y por defecto el formato número ya nos pone 2 decimales. Si quisiéramos añadir decimales, este .00 más lo que hace es añadir decimales y este .00 cruz es quitar decimales. Yo lo voy a dejar como estaba, con los dos como viene por defecto. Vale, y para hacer la media de lengua castellana y literatura, pues tengo que hacer lo mismo. Escribo igual a promedio en castellano, paréntesis, todo esto de aquí y cierro paréntesis. Pero ¿qué pasa? Que como habíamos dicho, como la operación que voy a hacer en esta fila es la misma que la que hago en esta fila, que es la misma que hago aquí, que es la misma que hago aquí, que es la misma que hago aquí, pues realmente cojo la primera, pincho en este cuadradito que va hacia abajo y arrastro hasta el final. Entonces con eso ya estaría rellenado. Para la media de cada trimestre es lo mismo. Lo que pasa es que ahora en vez de trabajar en filas, trabajo en columnas, porque la media del primer trimestre es la media de todo esto. Entonces escribo igual a la palabra media, abro paréntesis, selecciono todas estas celdas sin soltar, ahora suelto el ratón, cierro paréntesis, le doy a intro y ahí está el problema, que estoy acostumbrada a poner media y realmente es promedio. Al tenerlo en castellano, le doy a intro y ya está. Me pasa igual que antes, un montón de decimales que no me hacen falta. Le doy al formato número. Lo centro también porque está todo centrado, queda mejor. Y como la operación que hice en esta columna es la misma que la que hago en esta, que la misma que en esta, y también para la final, porque puedo calcular una media final de todas las asignaturas, pues lo único que tengo que hacer es arrastrar hacia la derecha. Vale, con esto estarían las fórmulas suma y media o promedio, que son las que tenéis que saber. A mayores no son las únicas, entonces voy a poner aquí cómo sería el máximo y el mínimo de cada trimestre. ¿Qué es el máximo? La nota más grande. ¿Y qué es el mínimo? Pues la nota más pequeña. Como me preguntan a veces, sí que se puede decir a ojo. Sobre todo cuando hay tan pocas... A ver si es este gris. No, no es este gris.
no es exactamente igual. Vale, pongo otro color, así parece ya otra cosa. Ah, era morado, vale. Estaba diciendo, cuando hay poquitos valores es fácil buscar cuál es la nota más alta y la más baja, pero si tuviéramos una lista de 1000 valores, sería muy complicado ponerse a mirar cuál es el valor más grande y cuál es el más bajo de esa lista. Entonces, también hay fórmulas que nos permiten calcular o obtener ese número. Entonces, para máximo es la palabra max, en castellano, ¿vale? En gallego es máximo con tilde incluso. Sería max, abrir paréntesis, seleccionar todos los valores de los que quiero el máximo y darle a intro. Pues con eso tendría la nota máxima de ese trimestre, es un 9. Si estiro hacia la derecha, pues me sale la nota máxima de todos los trimestres, que es un 9. Para el mínimo, lo mismo, pero cambiando de palabra. En este caso es min, entonces hay que poner igual a min, abrimos paréntesis y volvemos a seleccionar todas las celdas de las que queremos obtener el mínimo. Le doy a intro, pues me sale que aquí es un 4 y a ver el resto, pues extiendo hacia la derecha y aquí me sale pues un 4 en la primera y un 5 en el resto. Vale, no son las únicas, como dije antes, pues aquí están todas las funciones, pero muchas seguramente tampoco suenan ya de matemáticas, algunas son muy avanzadas, otras no tanto. Pero bueno, con saber esto es suficiente, sobre todo ir viendo cómo funciona el calc, para si lo tenéis que usar en otras asignaturas, pues saber un poco cómo funciona y luego también ir aumentando en otros cursos un poco la dificultad. Nada, lo guardo, que yo lo tenía guardado, y cierro.